empezar. Sería Gleason, sí. Sería. Eso aquí. Sí, es 4. Este es el que dicen los, o sea, tiene Gleason 3, de 3, entonces es muy raro. Este es diferente, el Pirats y el Gleason. Bien, entonces, como les decía, hoy día vamos a empezar el tema de demografía en sí. El otro capítulo fue, perdón, demografía fue, ahora empezamos epidemiología. Entonces, en epidemiología, debemos empezar para entender lo que es la epidemiología, los sistemas de salud en medicina. Los sistemas de medicina. Entonces, el primer sistema que apareció en el mundo fue el sistema mágico religioso. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad fue producto de un castigo divino. Entonces, si uno se portaba mal, iba a tener enfermedades. Por lo tanto, la mejor manera para no tener enfermedades, ¿cuál era? No hacer Comportarse bien, ser una buena persona. Y entonces, esto significó que, como era una cuestión divina, y como la enfermedad era un castigo, entonces aparece una serie de actores, como son los curanderos, los chamanes, que hasta ahora existen, por una razón que ahorita les voy a decir. Entonces, estos curanderos tenían poderes sobrenaturales y por eso podían intervenir en la enfermedad de las personas o de las poblaciones. Sin embargo, estos chamanes, curanderos, hasta la fecha tienen éxito. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna responsabilidad frente a los pacientes. Si un paciente, por decir, acude a un chamán y no se recupera, el chamán le va a dar la explicación de que son los seres sobrenaturales los que determinan su salud y que él solo ha intervenido de alguna manera para conseguir que estos poderes sobrenaturales mejoren a la persona. Pero esto trae una connotación también económica. Si ustedes van a un chamán y le pagan dinero para que los cure, ¿qué va a pasar si no los cura? Nada, perdieron su dinero. Mientras que si ustedes se hacen atender como un médico y este médico no da respuesta o causa más bien daño, entonces puede ser enjuiciado por mala praxis, ¿no es cierto? Y puede ir a la cárcel, le pueden quitar su dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque el médico actúa de acuerdo a la ciencia y de acuerdo a las enfermedades que puede tener el hombre. Si no lo puede curar, tiene que advertirle. Y si no le advierte, quiere decir que no está bien preparado científicamente para atender a un paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces los chamanes siempre se han valido de eso. Entonces nunca han tenido una responsabilidad. Por eso siguen existiendo y siguen cobrando. Porque engañan a la gente y nadie puede reclamarles a ellos. ¿Cierto? Pero ese fue el sistema mágico religioso que existió pues hace mucho tiempo, pero que sigue, ¿no es cierto? Que sigue presente en nuestros países. Después aparece el sistema empírico. Aquí no interesa la causa de la enfermedad, sino los síntomas, los efectos que produce esta enfermedad. Y que vamos a tener que actuar de acuerdo a lo que tiene el paciente, lo que siente el paciente. Y entonces las medicinas que se crean son para aliviar el dolor, inicialmente todas las medicinas. ¿Qué hacían, por ejemplo, en la antigüedad, cuando una persona en la guerra se lastimaba, etc.? Ponían morfina o un anestésico, ¿no es cierto? Y entonces eso era, pero después ya
la medicina, o sea, el sistema farmacéutico crece enormemente y entonces lo que dice es que ya hay medicinas para todos los síntomas. Si ustedes tienen fiebre, hay un antipirético. Si tienen dolor abdominal, hay un analgésico. Si tienen dolor articular, hay otro analgésico. Si tienen lo que sea, hay una medicina. Pues. Y entonces aparece la medicina empírica, que quiere decir que de acuerdo a los síntomas se da el tratamiento. Y con eso se alivia a las personas, ¿no es cierto? Esto trae, eso es el inicio de la medicina, pero trae como consecuencia algunos vicios. Por ejemplo, las medicinas que se dan en las farmacias, ¿no es cierto? O la automedicación. O sea, por ejemplo, y esto probablemente ustedes todavía no lo han visto, a mí me gusta observar a las personas. Una vez entré a una farmacia y estaba esperando para que me vendan un medicamento. Y viene un señor con su camioneta grande, todo, entra apurado y va donde el que expende el medicamento, que no es el farmacéutico. Es gente que, bueno, ahora los están preparando más o menos algo, ¿no? Pero antes no. ¿Saben quién era el que vendía las medicinas? El que ayudaba al dueño a limpiar la farmacia, a hacer la higiene de los pisos, etc. Y que poco a poco aprendía algo y se daba medicina. Entonces este señor viene y le dice a esta persona que expende: ¿sabes que tengo un dolor en la garganta? ¿Qué es lo que puedo tomar? Y entonces le dice: tiene que tomarse la Pronax. 3 veces al día le da todo. Muy bien, se toma ese. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? De repente él tenía una faringitis estreptocócica. ¿Y qué es lo que está haciendo con el Apronax, que es un antiinflamatorio? Está abriendo las puertas para que esa faringitis que está localizada a nivel de la garganta se haga sistémica, pueda producir una septicemia y pueda morirse. Entonces, vamos por 2 lados. Una es en parte, ignorancia de esta persona que tiene dinero, que puede ir a un servicio de salud adecuado, pero no, es más fácil ir a la farmacia y pedir algo. Entonces hay una ignorancia de esa persona. Y también por parte del que vende es un atrevimiento, ¿no es cierto? Una falta de ética, que él esté recetando sin saber nada de medicina, absolutamente nada de medicina. Incluso los farmacéuticos. Yo he enseñado en farmacia muchos años y a niveles muy bajos. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden recetar? No pueden recetar, ¿saben por qué? Porque el farmacéutico no hace semiología. Y si no hace semiología, no tiene capacidad para hacer diagnóstico. Y si no tiene capacidad para hacer diagnóstico, mal puede dar tratamiento. ¿Sí? Entonces, este es el sistema empírico. Y luego viene el sistema científico. Si se trata de hacer algo sabiendo con alguna precisión qué se hace y por qué se hace. El metódico y sistemático. Es decir, por eso es que a veces cuando a ustedes les piden una tesis, porque les enseñamos cómo es el método científico, ¿no es cierto? Y es que lo tienen que practicar. El método científico se tiene que practicar todos los días, con cada paciente. ¿Cómo es el método científico? ¿Qué dices? Hacen una observación, ¿no es cierto? Que es la anamnesis, el examen físico. Eso es una observación. Y en base a esa observación, y si piden unos análisis mejor, que elaboran una hipótesis. ¿Sí? Estamos siguiendo el método científico. Entonces, observación, hipótesis, y luego hacen el tratamiento. ¿No es cierto? ¿Qué es la hipótesis? Es el diagnóstico presuntivo, más o menos, ya orienta, casi está definido el diagnóstico. Y le dan tratamiento. ¿Y cómo comprueban esa hipótesis para que se complete el método científico? ¿Qué es? ¿En laboratorio? No, pues
Estás retrocediendo. Ver si ha funcionado el tratamiento. Los exámenes de laboratorio son parte de ayuda, que son exámenes auxiliares, no hacen diagnóstico. Y ahí está empezando el problema de formación de varias generaciones, no su generación nada más, sino muchas generaciones que creen que el diagnóstico lo hacen con métodos de laboratorio. Mucho cuidado. Ni la tomografía. Una tomografía se puede confundir. Entonces, son métodos, sí, que ayudan, pero son métodos auxiliares que completan la anamnesis, el examen físico y elaboran la hipótesis. Entonces, ¿cómo es que nosotros probamos si es que hemos hecho un buen diagnóstico o no? ¿Dices? Si ha funcionado el tratamiento. Claro, si el tratamiento funcionó y el paciente mejora, es que hemos hecho un buen diagnóstico. Y si no mejora un día, 2 días, ay, caramba, estoy equivocado. Entonces, porque la ciencia es así, uno se puede equivocar. Entonces tiene que reformular todo el estudio para volver a hacer un nuevo diagnóstico. Entonces, eso se hace con cada paciente, ¿sí o no? Observación, diagnóstico, tratamiento. Siempre. Y evolución, por supuesto, ¿no? Y entonces, en salud pública también. Si un problema de salud en la comunidad, se tiene que hacer una observación, establecer un diagnóstico y dar medidas de prevención y control. No tratamiento, pero medidas de prevención y control. Y la evaluación, exactamente igual. Lo único que cambia, diríamos, es el sujeto de trabajo. En la medicina recuperativa es el individuo y en salud pública es la población. Pero es igual. Entonces, este es el método científico. ¿Y qué sucede si un médico que ha estudiado el método científico dice, no, a mí me va mejor dando esto, ¿no? Y, bueno, yo trabajaba en una farmacia mucho tiempo, cuando estudiaba medicina, y había un doctor, no vale la pena decir su nombre, pero quizás ni siquiera ustedes han oído hablar de medicina muy antigua. ¿Saben qué hacían? Tenía mucha gente porque en su consultorio cobraba muy barato y entonces la gente formaba cola para entrar a aquel lugar. A ver, los que tienen dolor abdominal, vengan para acá. Los que tienen fiebre, para acá. Y yo veía que les daba la misma receta a todos. A todos, ya me las conocía la receta. Me llegaba en un papel satinado, con tinta líquida muy bonita. Y así, con doble hoja, así, casi así era la receta. 2 hojas. Y entonces a todos les recetaba primero. ¿Y qué les recetaba? Antiinflamatorios, 2 antibióticos o alguna droga más adicional. 2 antibióticos, a veces 3 antibióticos. ¿Para qué? Para una faringitis, por ejemplo. 2 antibióticos. Y, lógicamente, eran antibióticos potentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Lógicamente, si era una faringitis común y corriente, lo solucionaba. Pero, ¿qué estaba haciendo? Un comportamiento no ético, porque ese comportamiento lleva a la resistencia bacteriana que ustedes lo conocen. Y entonces, famoso, todos, conocidísimo, todos lo querían porque les había solucionado el problema. ¿Pero a qué costo? Costo económico, costo ético, costo de resistencia bacteriana. Entonces, cuando un médico dice, ya no quiero hacer el método científico, yo voy a recetar de acuerdo a los síntomas, entonces, ¿qué está haciendo? Está regresando de este sistema científico al empírico. Entonces estamos retrocediendo. Esa es la idea, entonces, de los sistemas empíricos. Para que nos ubiquemos dónde estamos. Bien. El sistema de salud. ¿Cómo es el sistema de salud? Por ejemplo, en Noruega, todos los hospitales públicos son financiados con fondos públicos y son administrados por 4 autoridades de salud regionales, regidas a veces por el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa en Noruega? En los países nórdicos y muchos otros más.
Obras públicas. La gente que trabaja paga un impuesto alto, a veces hasta el 50% de su sueldo, a veces más, es el impuesto. Pero si se enferma, tiene una atención de primera, como los últimos adelantos tecnológicos del mundo, y completamente gratis. Y también, por supuesto, sigue ganando su sueldo. Entonces no se hace problemas, lo atienden bien y se recupera perfectamente. Pero es un costo alto. Pero todo es público. No existe la parte privada. No tiene sentido. Tú irías a un particular sabiendo que en el sector público te atienden de primera y completamente gratis, ¿no es cierto? Entonces no existe eso. Algo parecido es vamos a ver qué es. En Francia, el sistema sanitario está subvencionado casi en su totalidad por el Seguro de Salud Nacional de la Unión. Es decir, aquí hay un seguro, no es el Estado como tal, sino que hay un seguro que se paga también parte del impuesto, y ese seguro, así como nuestro seguro social, me parece. Y entonces el seguro se encarga de todo cuando tú te enfermas. Entonces también puede ser que haya la parte privada, pero muy restringida, y para los que no tienen cobertura el sistema de seguro. España también tiene un sistema más o menos parecido. Tiene lo que es la atención primaria, los CAP, Centro de Atención Primaria, donde uno necesariamente tiene que irse a atender. No puede ir de frente a un hospital. Y entonces en el CAP hay un triaje muy estricto que incluso a veces no llegas a que te atiende el médico. Te atiende una enfermera. Y la enfermera ve, está especializada, y entonces ve si es necesario que te vea el médico o simplemente te da una recomendación. Si es que amerita que te vea el médico, te pasa al médico. Y el médico te ve en el primer nivel. Soluciona el 80% de la patología. Y si ya es complicado, si ya es una cosa más grave, te derivan con una nota al hospital. Si tú no tienes esta nota, no puedes ir al hospital, no te van a recibir. Entonces tiene una secuencia de referencia que va de lo más simple a lo más complejo. Y si ahí no hay tu centro hospitalario, no te puede dar solución, llama a un helicóptero y te llevan al centro más especializado del país. Y te pueden hacer desde una apendicitis hasta problemas cardiovasculares severos o de otro tipo. Entonces, ese es un sistema. Sin embargo, están empezando en España a tener un problema de la cobertura. Hay mucho migrante que no importa, etc. Entonces muchas veces no puede ser atendido. Y en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid, hay ya clínicas privadas. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros, porque hay, digamos, embajadores, gente que va a negocios y que no tiene necesariamente que atenderse en un centro de atención primaria, que se va directamente a lo más especializado. Pero eso le cuesta su dinero. Y algunas de las ciudades, Barcelona está empezando, los catalanes son los menos, los más reactivos a la parte privada, pero ya está entrando también en Barcelona y otras ciudades. Pero ese es fundamentalmente para un grupo minoritario que tiene dinero. Pero el resto de la población perfectamente se hace entender. Australia tiene un sistema de salud brindado por instituciones privadas y por el Estado. Aquí sí hay privado. Entonces hay buenas clínicas privadas y por el Estado. Entonces, como ven, hay de todo tipo. En nuestro país, ¿qué está sucediendo? El Estado, que debería de
hacerse cargo de nuestra salud, cada vez como que se desprende de esa función. ¿Y cómo se desprende? Dando mala atención. Si te da mala atención, ¿cierto? ¿Cuánto demora conseguir una cita en el seguro? Meses. Meses, ¿cierto? Y entonces, si tú no quieres esperar, ¿qué haces? Te vas a una clínica. Un trasplante, no, una prótesis de rodilla, por ejemplo, cuesta 30.000 soles. Y el Estado debe, o sea, el seguro debe hacerse cargo, pero no lo hace. O da una cuenta y dice, ya no hay más prótesis. Y cuando tú estás que no puedes caminar, tienes que pagar tus 30.000 soles de entrar en una clínica privada. Aparte de eso, como política del Estado, hay que uno puede elegir si solo quiere estar en el seguro o si quiere hacerse entender en una clínica privada. Esto es una atención privada, ¿cómo se llaman estas? Es un sistema de atención que tú vas a tu empleador y dices, ¿sabe qué? Yo necesito que me atiendan en una clínica. Ya no quiero, o el seguro que solo sirva para beneficios sociales, por ejemplo. Entonces tú pides eso y eso está permitido, ¿no? Que uno pueda asistir a este sistema privado de atención. Entonces el sistema privado también funciona que si te da la atención médica, perfecto. Si aumentas varias consultas, ya te cobra un porcentaje más, te da unas medicinas básicas y si quieres más o necesitas más, ya tienes que pagar. Los análisis también son básicos, pero necesitas esto, hay que pagar el 20%, el 30%, ya va regulando, pero es privado. Entonces, eso es lo que hace el Estado, ¿no? Y el seguro, como les he comentado, es el aporte, seguro social es aporte de todos los trabajadores, pero no llega todo el dinero que se recauda hacia el sistema de seguridad social, sino que lo maneja una caja especial que es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, una parte se queda para otros gastos y una parte le dan. Por eso que no pueden aumentar médicos, no pueden comprar la medicina, aparte de la mala gestión que se hace. No mala gestión solamente por ineficiencia, sino por corrupción, ¿no? Entonces compran a los proveedores que les conviene, de mala calidad, etcétera, etcétera. Bueno, es todo un tema que ustedes lo saben. Entonces ya hemos visto cómo es la medicina, o sea, la salud, cómo es la atención de salud en diferentes países. Y quizás comentar también que en nuestro país hay un tema importante que es la brecha social. La brecha social es que justamente los que tienen más dinero tienen mayor acceso a los servicios de salud, incluso al Estado. Y los más pobres no tienen ni siquiera acceso a los servicios de salud del Estado. Quizá algo que ha mejorado un poco es, o sea, la atención de la gente pobre, es el SIS. El SIS ha venido a sustituir al Seguro Social a tal extremo que muchos que tienen Seguro Social van al SIS. Pero hay un sistema de control que no permite, pero lo pueden hacer. Entonces, esto hace que el SIS se hace cargo de más del 50% de la población que no tiene seguro social. Pero también es un sistema que tiene y no tiene, digamos, un servicio de calidad. A veces hay todo lo necesario, pero a veces no hay. Pero cubre sobre todo enfermedades que son importantes para el Estado. Tuberculosis, hipertensión, diabetes, SIDA, por ejemplo. Muchos de los migrantes que vinieron de una forma masiva venían con
VIH y exigían que les den el tratamiento completo que es caro y les daban. El cáncer también tiene cobertura del SIS. Entonces, como quiera que esto va a solucionar un poco, porque los que trabajan se debe atender por el seguro, pero el seguro no funciona. Bien. Veamos ahora el contexto histórico de la epidemiología. Hipócrates ya estudió las enfermedades de muchísimo tiempo, 400 años antes de Cristo. Y él decía que las enfermedades surgen debido a problemas del ambiente. Y ustedes recuerdan que él decía que, por ejemplo, la malaria, ¿cómo se adquiría? Por el ambiente. Malaria, que significa mal aire. Y entonces significa que la gente que entraba a los pantanos inspiraba ese mal aire, sufría de malaria. Bueno, no es cierto, pero de alguna manera tenía una relación de lo que pensaba. O sea, que la gente que iba a los pantanos era atacada por los mosquitos y por eso aparecía con malaria. Entonces, no era exactamente lo que él decía, pero él sabía que incluso después se dieron medidas para desecar pantanos y controlar la malaria, sin saber cuál era la etiología, cuál era el vector, etc. Entonces, ya desde esa época se decía porque el ambiente era fundamental para las enfermedades. John Snow es el padre de la epidemiología. Este es un inglés que hace un estudio pionero de biología científica en Londres. Ustedes saben que en esta época, en el siglo XIX, aparece una enfermedad que mataba hacia mucha gente, desaparecía población, era el cólera. Y entonces él comienza a estudiar la epidemia de cólera en Londres. ¿Y qué es lo que hace? Él comienza a tomar nota de todos los que fallecían por cólera. Y entonces iba y preguntaba a la familia varios aspectos, ¿no? O sea, hacía una anamnesis de qué es lo que habían hecho, dónde estaban, qué comían, etc. Y comenzó a hacer un mapa de Londres y a anotar dónde estaba la gente que moría. Y entonces se dio cuenta que la mayor parte de la mortalidad de los londinenses por esta enfermedad eran más o menos en el mismo sitio. Se daba ahí una aglomeración de los casos. Y él la relaciona con el servicio de agua. Entonces dice, algo pasa aquí. Y comienza a estudiar quiénes consumían agua de las empresas que surtían el agua. Este Software o Lambert son empresas que vendían agua, porque antes no había agua potable. Y entonces ellos sacaban el agua de unos pozos y del subsuelo, por supuesto. Y entonces sacaban el agua y la vendían. Y comienza a hacer el estudio y encuentra que, miren, esta población atendida por esta empresa surtidora de agua llegó a atender a 167.654 personas y el número de muertes por cólera fue 844. Y en el de esta es una empresa más pequeña, era de 19.133 personas que atendía esta empresa y aparecieron solamente 18 casos. Pero así en números enteros no sirve. En epidemiología nunca comparamos valores absolutos, sino comparamos tasas o proporciones. Por eso hemos estudiado tasas, ¿no es cierto? Y entonces, la tasa de mortalidad por cólera por 1.000 habitantes de los que consumían de esta surtidora era 5 por 1.000 habitantes. Mientras que en la otra
No llegaba a 1. Entonces, él sospecha de que es el agua la que traía de agua. Y entonces comienza a estudiar el agua y saca agua de estos, o sea, de estas empresas, consigue agua de cada una de ellas y las compara. Y había partículas ahí, porque las veía macroscópicamente, unas partículas que él pensaba que podía ser, otros no tenían datos, pero nunca pudo demostrar que esta agua era diferente de la otra. Pero lo que pasa es que él se da cuenta que este pozo, que tenía acá su llave de acá, sacaban el agua para la empresa que causaba mayor mortalidad, ¿no? Y él pide al municipio que clausure, porque estaba casi seguro que esta agua era la que enfermaba a la gente. Y va al municipio y le dicen: usted está loco. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a cerrar a la empresa que surte la mayor cantidad de la población de agua? Entonces se quedarían sin agua. Pero él insiste que ese es el agua que es. Y entonces, un día, resulta que la reina, no sé cómo se llama, la reina Sofía, de Inglaterra, tenía 2 empleados, una que era cocinera y el otro era jardinero, y que eran casados, por supuesto. Y entonces un día viene el hombre, llorando, desesperado, la reina, y le dice que su esposa ha fallecido. Entonces, ¿pero por qué ha fallecido? Le dice. No sé, estaba muy bien, pero tenía tos, había tenido un resfrío, y él le compró un jarabe que vendía en la calle. Y entonces, es lo único que había tomado de diferente con él, comían juntos. Entonces, que se llama la reina, esta reina tenía cierta amistad con Jon Snow. Como era médico, lo llama y le dice: mira lo que ha pasado. Y entonces él rápidamente relaciona y va a averiguar cómo hacían ese jarabe. Y ese jarabe lo hacían con agua cruda y lo preparaban. Entonces ya estaba completamente seguro que era esa agua la que traía la enfermedad. Y entonces habla con la reina. Y gracias a la influencia de esta reina es que cierran esta fuente de agua. Y esta fuente se ha quedado ahí como un testimonio de la época del cólera en Londres. Miren, incluso acá hay una tienda que ya vende cosas diferentes que se llama Jon Snow. Porque Jon Snow, con mucho problema, hizo cerrar eso. Y cuando se cerró esa llave, se acabó el cólera en Londres. Entonces, este Jon Snow pues, es el pionero de los estudios epidemiológicos en Londres y que se reconocía mundialmente. Estamos hablando de 1800, más o menos. Luego, en 1951 al 61, mejor dicho, en personas, eran todos médicos, del 51 al 61, hace una casuística. Esto ya es en 1960, 1962, quizás hasta los años 70. Y entonces es el estudio entre estos 2 investigadores todos que establecen la asociación entre el tabaco y el cáncer pulmonar. Y entonces ellos recogen la información de la academia médica, o sea, como lo que sería ahora el colegio médico, donde tenían registrados a todos los médicos y con que les hacían una ficha de
ingreso y cada cierto tiempo les pedía que actualicen sus datos. Y ahí tenían, pues, lógicamente, su edad, sexo, etcétera, etcétera. Y algunas costumbres eran registradas ahí, como por ejemplo el hábito de fumar. Y entonces estaba el hábito de fumar registrado. Y entonces ellos realizan la revisión de todas esas fichas de los médicos durante esos 10 años y se dan cuenta de lo siguiente, que aquellos que no fumaban, su tasa de incidencia de mortalidad por cáncer de pulmón era prácticamente cero. Había unos casos, aquellos que llegaban a fumar 10 cigarrillos diarios, la tasa de mortalidad aumentaba. 20 cigarrillos, mucho más. 25. 30, mucho más, 40 cigarrillos más. Había gente muy fumante. Y entonces ellos establecen esta curva que habla claramente de que el hábito de fumar está relacionado con el cáncer. Y entonces, en base a este estudio, que fue publicado a nivel mundial, se hacen las primeras observaciones al hábito de fumar. Y entonces aparecen en todos sitios e incluso obligan a las tabacaleras a colocar en el envase una nota que decía: fumar puede causar cáncer. Hasta ahora. O no, puede ser dañino para la salud. Después pasó el tiempo y aparecen más estudios sobre esta relación. Y entonces ya demuestran que efectivamente era así. Entonces ya no era que puede ser dañino. Tenían la obligación de colocar es dañino para la salud. Y después aparecen más estudios y ya cambian y se produce cáncer. Y en el momento entonces así. Yo no sé si alguno de ustedes, pero así es la propaganda. Ya no se prohíbe la propaganda, porque antes era pues tal la propaganda. Si ustedes ven películas de esa época, cómo se veían los actores dando sus cigarrillos. Era parte, digamos, del lujo que tenían que tener las personas de éxito con el cigarrillo. Entonces, este es otro trabajo de Dolly Hill, que es así un hito en la historia de la medicina y de la epidemiología. O sea, aquí no se examinó pacientes, nadie examinó a los pacientes, simplemente se examinaron datos de consumo de tabaco y datos de tasas de mortalidad. Bien. Entonces, ¿qué es la epidemiología? La epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución. Estudia frecuencia y distribución de los eventos de salud. Aquí no decimos de la enfermedad, porque la epidemiología también estudia los eventos de salud saludables, digamos, ¿no? Positivos. Entonces, de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas. Entonces, ya estudia cómo se distribuyen estos eventos de salud en la frecuencia y distribución de los eventos en una población. Y además, ¿quiénes determinan que aparezcan estos determinantes? ¿Pero para qué? Para la aplicación de este estudio en la prevención y control de la prevención y control. Entonces, este es el concepto de epidemiología. ¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología? Estudiar la aparición, distribución y desarrollo de los eventos de salud, enfermedad y describir el estado de salud de la población como base para el planeamiento, evaluación y administración de los sistemas de promoción, recuperación y rehabilitación de salud. O sea, miren, aquí ya no solamente para la prevención, sino para la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud,
O sea, su objetivo es determinar esta aparición, distribución y desarrollo de los eventos de desarrollo nuclear para poder conocer cómo se distribuyen estos programas en la salud de una población, pero además ¿para qué? Para establecer el control, la promoción, la recuperación y la rehabilitación de salud. Luego tenemos que el otro objetivo es proporcionar datos necesarios para la comprensión de la etiología y salud de la enfermedad. Por ejemplo, estamos hablando del año 1980. Y toda esa década es interesante porque aparece una enfermedad que significaba para mucha gente el fin de la población humana, el fin de nuestra humanidad. ¿Qué enfermedad fue? VIH. ¿Ah? VIH. VIH. Y entonces aparece el VIH. Y así como ustedes han visto el cólera, perdón, el COVID, así empieza esta enfermedad y comienza a morirse la gente. Y se moría y se moría. Entonces, ¿qué hace la epidemiología? O sea, los clínicos no saben de qué se muere, a tal extremo que, ¿de dónde viene el nombre de SIDA? ¿Qué significa SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia humana. Síndrome de inmunodeficiencia, no una enfermedad, no era enfermedad, era un síndrome que aparece y no sabían cuál era la etiología, no sabían cómo se transmitía, etc. Y entonces, ¿quién se hace cargo de todo el estudio aquí? Es la epidemiología. Entonces los epidemiólogos del mundo comienzan a estudiar esta enfermedad. ¿Y qué es lo que encuentran? Primero estudian quiénes eran enfermos, quiénes eran. La mayoría eran personas homosexuales y drogaditos. Que muchos de los drogaditos también tenían promiscuidad sexual también. Entonces todo está en relación a la parte sexual y drogadicción. Y entonces, con este dato, los epidemiólogos ya actúan. O sea, no solamente la epidemiología es proporcionar datos, sino actuar. ¿Y cómo actúan? ¿Saben? Lo primero que hacen era que comienza a fabricarse en gran escala, a nivel mundial, preservativos y jeringas. Yo trabajaba, pues, como les digo, en farmacia, y en esa época, hace muchísimos años, no había quien coloque inyecciones. Las enfermeras eran escasas. Entonces yo aprendí a colocar inyecciones y de eso he vivido toda mi época de estudiante. Ganaba mi dinero y tenía mis jeringas de vidrio con agujas de metal, completamente metal, no como los de ahora que tienen plástico. Y eso se hacía hervir en una cajita en la cocina. Se hacía hervir con agua hirviendo y se lavaba y se hacía hervir y eso se reusa. A tal extremo que las agujas perdían el micel, ¿no? Y entonces había como una platinita que uno podía afilarla ahí para recuperar el micel, porque una aguja era carísima. Y una jeringa, en este momento podría estar una jeringa de vidrio, unos 50 soles. Entonces, tenía que reusarse. Pero cuando aparece el SIDA, se comienza a producir jeringas a tal extremo, en tal cantidad, y ya todo descartable. ¿Cuánto cuesta una jeringa? 40 centavos, 50 centavos, así cuesta una jeringa y una aguja. Entonces, eso sirvió para que se controle la transmisión a través de los drogadictos. En Nueva York se dejaban, debajo de los puentes, se dejaban cajas de jeringas. ¿Para qué? Para que vayan los drogadictos, que no iban a comprarlos, y se saquen las jeringas de ahí.
Y después comienza a producirse los preservativos en una cantidad también extraordinaria, que reducen los costos y que incluso se repartía gratis. Cuando yo estaba haciendo mi serum, nos llegaban cajas de preservativos. Y entonces todos los que venían a la consulta, en la posta, se les daba. Bueno, llévate. Y esas dos cosas sirvieron para controlar gran parte de esta enfermedad. Miren, no se sabía quién la causaba, pero ya se sospechaba que era a través de las relaciones sexuales y a través del contacto con génitos de homosexuales. Solamente por haber hecho tasas de enfermedad en diferentes poblaciones, en homosexuales, en ¿qué se llama?, en drogadictos, etc. O sea, es un estudio epidemiológico que soluciona el problema en gran parte, o sea, quebró la curva de incidencia de del VIH en el mundo, ¿no? O sea, eso lo hizo el estudio epidemiológico, nada más. Ya después, ya se empezó a hacer la microbiología para saber qué era un virus, pero eso pasó 10 años, que si no se hubiesen tomado las medidas dadas por los epidemiólogos, la población ya no existiría. Así de simple. Bueno. El tercer objetivo, promover la utilización de los conceptos epidemiológicos en la administración de los servicios de salud. ¿Cómo es esto? Cuando se hacen políticas de salud, cuando se dictan leyes para la salud, los ministros de salud o el equipo del Ministerio de Salud tienen que tener como base la información que le da la epidemiología. Si no, podrían tomar decisiones totalmente equivocadas. Entonces, ya saben, los gestores, los que dan política, los que gestionan la salud, tienen que tener un apoyo. ¿Quién les da la información? ¿Quién les da la esa información? La epidemiología. Entonces, este objetivo es proporcionar, digamos, los conceptos epidemiológicos para la administración de salud. Tipos de epidemiología. Entonces tenemos fundamentalmente tres tipos. La epidemiología descriptiva. Aparición, distribución y extensión de la progresión de la salud y la enfermedad de la población. Entonces, ¿qué hace la epidemiología descriptiva? Describe, como su nombre lo dice, cómo son los problemas de salud y de salud, pero la salud y la enfermedad en la población, cómo se distribuye de acuerdo a varias variables, variables, digamos, biológicas como la edad, el sexo, variables económicas como los niveles económicos de la sociedad, los sociales, cómo se distribuye de acuerdo a otros factores. Entonces, simplemente eso hace, distribuye cuánto es la tasa de la enfermedad en un sitio, en otro, etc. Y de acuerdo a las variables que hemos mencionado. Luego, la epidemiología analítica. Esta epidemiología ya no solamente describe cómo es la enfermedad en la población, a quienes afectan, sino que trata de establecer los determinantes de la salud. Es decir, en otras palabras, de qué manera, por qué se producen las enfermedades. Esa es la epidemiología descriptiva. Y la epidemiología experimental valora la intervención. O sea que cuando hemos dicho que el clínico, ¿qué hace? Hace la observación, la anamnesis, el examen físico, exámenes de laboratorio, hace un diagnóstico, le da tratamiento y valora ese tratamiento. Esa es la evolución. La epidemiología también lo hace así. Por ejemplo, digamos,
¿Cómo yo puedo saber que el agua trae problemas de salud? Porque a una comunidad le proveo agua potable, ¿cierto? Pero antes de que se instale el agua potable en una comunidad, tengo valores de enfermedad, tasas de enfermedad, Se le instala el servicio domiciliario de agua potable y después de un año o algo así se vuelve a valorar ese estado de salud. ¿Qué ha pasado? Ha mejorado notablemente. Quiere decir que esto va a servir. Pero esto es una cosa evidente, ¿no? Pero hay programas de salud, incluso educacionales, que también se valoran. Las vacunaciones también se valoran. Todo se valora porque toda acción que se hace en biología tiene sus consecuencias, su resultado. Y ese resultado hay que valorarlo y compararlo con valores anteriores. Pero ¿por qué se llama experimental? ¿Qué dice? ¿Por qué se llama experimental? A veces pensamos que experimental es lo que se hace en un laboratorio, ¿cierto? Experimental quiere decir que hay una intervención deliberada del investigador. ¿Qué significa intervención deliberada? Intencional. A propósito, ¿no es cierto? Entonces el investigador hace una acción con la intención de mejorar la salud. Y esa intención deliberada hace que se convierta en un experimento, porque está aplicando una medida. Puede ser un tratamiento, puede ser un programa educativo, puede ser el uso de preservativos, como hemos visto, el uso de jeringas. Entonces todo eso se valora y eso es la epidemiología experimental. Y eso es lo que pasó con el VIH. Las tasas comenzaron a caer luego de la intervención epidemiológica en relación a estos dos temas de transmisión, jeringas y preservativos. Tipos de epidemiología. Entonces, la epidemiología descriptiva se hacen tres preguntas, claramente. ¿Quiénes? ¿Qué significa? ¿A qué personas afecta la epidemia? ¿Cierto? Con todas sus características. ¿Dónde? ¿A qué se refiere? Los lugares donde se presenta la enfermedad. ¿Y cuándo? El tiempo. El tiempo en que se presenta. Mientras que la epidemiología analítica trabaja con dos preguntas. El cómo. ¿Cómo es que se produce una enfermedad? ¿Qué es lo que determina que aparezca una enfermedad? Y el por qué. ¿Cuáles son las condiciones que van a... O sea, el cómo viene a ser más específicamente el detalle de cómo se presenta una enfermedad, de las características de esta enfermedad. Y el por qué, cuáles son los factores que contribuyen a que aparezca esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, el cómo en una epidemiología sería por contaminación con agua potable, agua contaminada, ¿no es cierto? Es el cómo. Pero el por qué tomas agua contaminada? Por pobreza, por desconocimiento, etc. Entonces, eso es bueno. Entonces, miren, esto es importante que ustedes conozcan. La descriptiva, quién, dónde y cuándo, y la analítica, cómo y por qué. Empecemos por el tiempo. Hemos dicho que sería la respuesta de Juan. Vamos a empezar todavía. La frecuencia de las enfermedades varía con el tiempo, lógicamente. Ciertos cambios ocurren regularmente y pueden tomarse medidas preventivas. Por ejemplo, en el momento actual ya estamos sintiendo frío. Entonces empezamos
el otoño y después el invierno. Entonces, ¿qué enfermedades se presentan en el invierno? Resfrío común, todas las respiratorias, digamos así, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros sabemos esta enfermedad que ocurre regularmente todos los años lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas preventivas tenemos que tomar? Primero, educativas, ¿no es cierto? Educativas de enseñanza, que deben protegerse de los cambios bruscos de temperatura, etc. ¿Qué más? Educativas. ¿Qué hace la UGEL de acá del equipo, por ejemplo? ¿Qué medidas toma para que los niños no se enfermen? Que se abriguen. ¿Ah? Que se abriguen. Que se abriguen, sí, pero es uniforme. Bueno. ¿Qué más? Otra cosa, no, otra cosa más importante. Y eso es una disposición que de acá en mayo empieza. Aunque empiece más tarde las clases. La clase se retrasa una hora, media hora, para que ya espere un poco el clima. Es una medida que se hace. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la enfermedad ocurre en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Y así puede haber muchísimas medidas preventivas. En el verano, por ejemplo, ¿qué medidas se hacen? Si ya sabemos que viene el verano, entonces hay que proteger, lavar bien los alimentos, tomar siempre agua hervida, controlar las moscas, etc. Porque viene la época de las diarreas. Es el tiempo. Pero a nivel de salud, si ustedes están de directores de salud de una institución, un centro de salud, qué sé yo, ¿qué medidas toman? Sabiendo esto, que las enfermedades tienen un curso, que tienen una presentación de acuerdo al tiempo, ¿qué harían? Por ejemplo, eres directora de Yanahuana, ¿qué harías? Veo epidemiológicamente qué enfermedades se dan. Por eso, ya te digo, son enfermedades respiratorias que vienen ahora en el mundo. ¿Qué medidas vas a tomar? ¿Puedes cerrar la puerta? Sí. Por favor. Si son respiratorias, pues el uso de mascarillas. Ya, ¿qué más? Pero tú como directora del hospital, bueno, dirás que todos los médicos usan mascarillas, no más, pero para la población. O sea, que favorezca directamente a la población. ¿Qué dicen? ¿Puede ser promover la vacuna de la influenza? Claro. Entonces, vas a promover en tu centro de salud la vacunación para la influenza, ¿no es cierto? Entonces, haces campañas, qué sé yo, para que se vacunen. Ya está. Pero aún así la gente no siempre se vacuna. Entonces, van a venir mucha gente con problemas respiratorios. Entonces, ¿qué hacen? ¿A dónde vienen? ¿Dónde llegan? A la emergencia. Entonces, ¿qué tengo que tener en emergencia? Proveerme de inhaladores, de antibióticos para la vía respiratoria, etc. Y que no suceda lo que sucede. ¿Cuál es lo que sucede? Que de repente, es que compramos lo mismo de todos los automóviles, pero no, acá se va a consumir mayor cantidad. O, de hecho, que el stock debe estar bien preparado para la atención de mayor cantidad. ¿Qué más? Doblar turnos de pediatría. O sea que ya nadie sale de vacaciones en esta época. O saco pediatras de piso, no importa, pero para pediatría a emergencia. ¿Por qué? Porque van a venir más casos y va a estar la cola inmensa. ¿Sí? Eso es, digamos, tomar medidas preventivas. ¿Ya? Entonces, en el tiempo en que ocurren las enfermedades también es importante. Pero hay otras enfermedades que ocurren también en el tiempo, pero a más largo plazo. Por ejemplo, la fiebre, la gripe aviar, ¿no es cierto? Se da cada 10 años.
Y así cada enfermedad tiene sus periodos. Se dice que ya debería de haber aparecido, vamos todavía, son 10 años que debe aparecer otra vez el COVID, es lo que se calcula. O sea que ya tenemos que estar esperando. Y cada que hay un brote inmediatamente se toman medidas, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es. Hay eventos que preceden a los cambios, pueden ser identificados para prevenir. Aquí, por ejemplo, ¿qué eventos preceden a los cambios que pueden ser identificados para prevenir? Por ejemplo, el fenómeno del niño. Es un evento que viene y ¿qué es lo que va a dar el fenómeno del niño? Problemas de diarrea, infecciones de piel, etcétera, etcétera. Entonces hay que protegerlo, ¿cierto? O fenómenos como los friajes. ¿Han oído hablar de los friajes? Todos los años que a ustedes acá les van a pedir ropa para regalar a la gente que vive en las alturas para que se abriguen. Pero todos los años lo mismo. ¿Y eso está bien? Ahí, por ejemplo, como en otros países que viven a más fríos, no tienen problemas, porque tienen casas adecuadas. Aquí no, en vez de que se les provea a esa gente, se les dé facilidades para tener casas saludables, ¿no? Y entonces, por eso hay que llevar frazadas y todo, ¿no? Entonces no se toman las medidas. Entonces esos eventos preceden, pero por ejemplo, un terremoto, nosotros somos zona sísmica, un terremoto que trae falta de agua, o estas riadas, estas torrenteras que ha habido ahora, ¿no es cierto? Que ha habido falta de agua. Entonces hay que prevenir esas cosas, porque ya se sabe que viene, en época de lluvia, vienen estos problemas. Hay que identificar el patrón de ocurrencia de la enfermedad. Este patrón de ocurrencia de la enfermedad obedece a curvas. ¿Cómo aparecen las enfermedades? Por ejemplo, una enfermedad que aparece rápidamente y cae, ¿no? y compromete a un gran número de la población, pero rápidamente aumenta el número notablemente y después cae. Entonces, ese es un patrón de ocurrencia de la enfermedad que obedece a una epidemia de fuente común. ¿Por qué? Porque, digamos, eso se ve, por ejemplo, en Navidad. Hacen cena para las empresas. Y aparece una empresa y hace una cena. Y eso pasó con Serapar hace varios años. Serapar hace una cena en un restaurante que queda por Chilina. Todos los trabajadores, eran como 800 trabajadores. Y entonces, después de la cena, termina la cena a las 9, 11 de la noche, y a las 4 de la mañana todos los hospitales se llenan con cuadros de diarrea, vómitos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es una intoxicación. Una intoxicación alimenticia, porque es rápido el periodo de incubación. Y entonces hacen el estudio epidemiológico, todos los que habían comido tal comida, esos hicieron la enfermedad del cuadro gastroentérico. Pero ¿quiénes no sufrieron la enfermedad? Los gerentes y los que no comieron ese tipo de comida, solo fueron y probaron una que otra cosa. A los gerentes les dieron una cena especial. ¿Se dan cuenta? Y entonces a ellos no les pasó nada. Eso es lo que pasa, ¿no? Ese es un patrón de ocurrencia de fuente común. Pero ¿qué pasa cuando hay un resfrío común? Digamos, tú vienes con un resfrío común y contagias a los que están acá. Pero ellos dos contagian a aquellos tres. Y entonces la curva se da así, como escalera, y va disminuyendo lentamente. Ese patrón es de transmisión de persona a persona, es de fuente propagada. Entonces eso es importante. El tiempo, el periodo de incubación
es sumamente importante para determinar una enfermedad. No, preincubación, por ejemplo, ustedes están diciendo, es una intoxicación alimenticia. Y no dicen que es una mebiasis, una diabetes, porque eso demoraría mucho más. ¿Sí? Bien. Entonces, hay que estudiar el tiempo. El tiempo, entonces, puede tener una tendencia secular, ¿no? Quiere decir que sirve para sugerir la presencia futura, la futura incidencia de una enfermedad para evaluar programas y decisiones políticas. Quiere decir que hay una tendencia en el tiempo que va cambiando permanentemente. Y hay variación cíclica, patrones ocurrentes de la enfermedad en el curso del tiempo. Estacional, por ejemplo. Cada estación hay un tipo de patología diferente. Anual, cada año aparece, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen que se festeja el 1 en febrero, el 12 de febrero creo que es, ¿no? La Candelaria. El Día de la Candelaria. Es una fiesta religiosa, pero los que trabajamos en salud tenemos que estar presentes ahí. ¿Por qué? Mucha gente toma. Porque hay acúmulo de gente, en primer lugar. Segundo, hay problemas de alimentación, problemas de bebida. Y si hay bebida en exceso, hay accidentes, violencia, ¿cierto? Accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. O sea, una fiesta religiosa se convierte en un problema de salud grave. Incluso después de mucho tiempo, a los 9 meses hay más nacimientos. ¿Sí o no? O sea que hay también ese tema. O sea que, y esto es anual, ¿no? Cada año se va presentando. Pero hay de varios años, como hemos dicho. Hay fiebres que se repiten cada 5 años, cada 10 años, etc. Porque es una curva. Esto es lo que les decía un poco, la curva epidémica. En el eje horizontal tenemos el tiempo en horas. Y, o en horas, días o semanas, ¿no? No, doctor, no está presentando. ¿Qué? Está presentando una pantalla. ¿No está bien? El eje, bueno, dijo eje, bueno, Es el eje horizontal, me encanta. ¿Qué les he dicho? no se ve. Ahí, ya, está bien. Pensé que estaba presentando una imagen, pero no se ve. No. La curva epidémica es que en un eje horizontal tenemos el tiempo. Y en el vertical, ¿qué tenemos? El número de casos. Entonces nos va a dar una curva, ¿cierto? Eso se llama la curva epidémica. Lo que les he mencionado hace un rato. Y la forma puede ser de fuente común, que todos se intoxican o que todos adquieren la enfermedad en un solo sitio. El ascenso es brusco. Y fuente propagada, serie de picos progresivamente más altos. Entonces, esas dos curvas, de fuente común y fuente propagada, son curvas epidémicas que es necesario tener en cuenta. Pasamos al lugar. El lugar también es importante en la epidemiología descriptiva. ¿Qué es lo que sabemos del lugar? Permite sospechar etiologías. Por ejemplo, ustedes saben qué significa Cotahuasi. ¿Qué significa Cotahuasi? ¿Qué significa Huasi? O Aguasi. Casa. Casa de bebé. Casa de bebé. Huasi es casa. Y Cotahuasi, no es corto, sino es coto. ¿Qué es coto? ¿Saben lo que es el coto? Es el bocio. En quechua le llaman bocio, ¿no? Al bocio dice coto. Y entonces la casa del bocio.
¿Y por qué es la casa del bocio? Porque Cotahuasi es una zona endémica de bocio, porque no hay yodo en esa zona. La sal es sin yodo. Y todos los alimentos, la tierra misma no tiene yodo. Entonces hay deficiencia de yodo y por lo tanto aparece el bocio. Entonces se llama así Cotahuasi. O sea, solamente con saber el nombre ya podemos sospechar que hay que problema de salud ahí. Y cada zona sí tiene cosas, ¿no? Entonces es importante conocer el lugar. Proporciona mapas o croquis que muestran asociaciones. ¿Qué hizo John Snow? Hizo un mapa de Londres y encontró que alrededor de estas fuentes estaban todos los casos de muerte por cólera y en otras zonas alejadas, ¿no? Entonces puede permitir hacer asociaciones. Permite conjeturar sobre el vehículo y la forma de transmisión y de diseminación de la enfermedad. Claro, por ejemplo, si es el agua o de repente es algún vector que está presente en una zona, entonces lo podemos relacionar con la enfermedad, forma de transmisión, etc. Entonces el lugar, el estudio del lugar es sumamente importante. Entonces, si ustedes recuerdan, ya han hecho semiología, ¿no es cierto? Han hecho semiología topográfica, lo que es cabeza y cuello, lo que es miembros, extremidades, lo que es el sistema circulatorio, el sistema osteomuscular, etc. Eso en epidemiología es como algo parecido a esto, ¿no? Que estudiamos qué cosa, el lugar. Y el lugar nos va a permitir hacer la topografía de la enfermedad. Ya no en una persona, sino en la población. Después tenemos la persona. Entonces, si recuerdan que la epidemiología descriptiva, ¿qué hacía? Decía, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Pero, ¿quién? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Entonces ya hemos visto cuándo, que es el tiempo, dónde, el lugar, ¿Quién? y quién. ¿Quién es la persona? Y entonces tenemos que estudiar a las personas, ¿no? Y nos va a permitir establecer grupos etarios de riesgo. ¿Quiénes están más expuestos? Los niños, los adultos, el adulto mayor, etc. O por sexo, ¿no? Masculino, femenino. Ya han visto, por ejemplo, yo les decía, la infección urinaria, ¿quiénes afecta? Más a las mujeres, ¿no? Etnias. Hay razas que tienen mayor propensión a la enfermedad. Por ejemplo, esto un poco que se ha desvirtuado, pero todavía queda, digamos, flotando la información. Dicen que la raza negra es más sensible a la tuberculosis. Se ha estudiado mucho esto. Sin embargo, han aparecido otros estudios en que dicen, no es la raza, sino cómo vive esa raza. Podría ser. Variables sociales, justamente. ¿Qué grupos sociales son más afectados de diferentes enfermedades? También es importante. Por ejemplo, la clase alta, ¿de qué sufre generalmente? Que tiene mucho Enfermedades dinero. crónicas. Enfermedades crónicas, pero enfermedades degenerativas, mentales, es muy frecuente. Mientras que los pobres sufren generalmente enfermedades infecciosas. Estas variables sociales, la educación, las relaciones sociales también son importantes para la salud. Y finalmente los estilos de vida. ¿Y qué se diga? ¿Qué son estilos de vida? Alimentación, trabajo, consumo de bebidas o drogas, buenas y malas, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas se estudian en una persona. Etapas, sexo, etnias, variables sociales, estilos de vida. Entonces, hemos estudiado lo que es las variables
más importantes cuando ustedes les pregunten cuáles son las variables principales de la epidemiología, cuáles son. Tiempo, lugar y persona. Persona, lugar y tiempo. No puede haber un estudio epidemiológico que no se estudie esas tres variables como base. Se puede estudiar mucho más, pero si en un estudio epidemiológico no están tomadas estas tres grupos o tres variables, no está hecho en el estudio epidemiológico. Y con esto terminamos. El enfoque epidemiológico. ¿Qué es el enfoque? O sea, la epidemiología tiene una forma de trabajar, ¿ya? Que es importantísima. En primer lugar, la observación de los fenómenos de salud y enfermedad en la población. Y eso diferencia del enfoque clínico. ¿Qué hace el enfoque clínico? Estudia los fenómenos de salud y enfermedad en quién? La persona. La persona, un individuo. Mientras que la epidemiología, la observación de los fenómenos de salud y enfermedad en la población. Ese es el primer enfoque. Segundo, cuantificación de estos fenómenos en frecuencias y distribuciones. Entonces, cuantifica estos problemas de salud en frecuencias y distribuciones. Eso lo hace la clínica, porque no tiene mucha gente, solo un individuo, ¿no? El análisis de frecuencias, distribuciones y asociaciones. Entonces, el estudio de estas frecuencias y distribuciones permite establecer asociaciones. Y finalmente, la definición de cursos de acción apropiados. Quiere decir que la epidemiología hace todos estos estudios, pero rápidamente define cursos de acción. ¿Se acuerdan lo del SIDA? ¿Qué hacen? Inmediatamente hacen fabricar preservativos, distribución gratuita, y jeringas, distribución gratuita. Esas son la definición de cursos de acción apropiados. ¿Listo? Entonces ahí quedamos. Bueno.